Todos conocemos la historia de la Navidad, ¿o no? Porque resulta que si la miramos de cerca, está llena de detalles extraños y secretos escondidos. Hoy vamos a meternos de lleno en los primeros capítulos del Evangelio de Mateo, con un comentario bíblico como guía, para desarmar esta historia que creíamos conocer tan bien. Y esa es la gran pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué se esconde detrás de esta historia tan familiar? La vamos a tratar no como un cuento de niños, sino como lo que realmente es, un rompecabezas teológico, armado con una precisión increíble. Es que si uno se pone a pensar, el relato de Mateo es raro. Arranca con una lista de nombres que parece eterna. Mete en esa lista a 4 mujeres con pasados, digamos, complicados. Los primeros que llegan a ver a Jesús no son los pastores de la zona, sino unos magos que vienen de lejos. El villano es un rey paranoico que manda a matar niños, y buena parte del drama se enfoca en el dilema moral que tiene José. Cada una de estas cosas es una pista, y hoy vamos a seguirlas. Aquí está nuestra hoja de ruta para resolver el misterio. Primero vamos a ver qué tipo de texto es el Evangelio de Mateo. Después, les daré la clave para poder interpretarlo bien. Y con esa clave vamos a descifrar los acertijos uno por uno. El linaje, el rollo de José y el choque de reyes. Al final, veremos por qué todo esto es mucho más importante de lo que parece. Ok, lo primero es lo primero. El Evangelio de Mateo no es simplemente una biografía, para nada. Es más bien un argumento teológico muy bien estructurado. Fue escrito para una comunidad muy específica, a la que los expertos llaman la Iglesia de Mateo. Entonces, ¿cómo le entramos a este argumento tan bien armado? La clave, según la fuente que estamos usando, es una idea fundamental, el contexto litúrgico. Este concepto nos va a abrir la puerta para entender el significado real del texto. ¿Y qué es eso del contexto litúrgico? Suena complicado, pero es simple. Se refiere a cómo una comunidad usa un texto en sus celebraciones. Es decir, el significado no está solo en lo que el texto decía hace 2000 años, sino en lo que dice hoy, cuando se lee junto con otros textos, especialmente con pasajes del Antiguo Testamento. Y miren qué buena esta analogía que usa nuestra fuente. Dice que esta mezcla de textos crea una especie de reacción química. Es una imagen genial, porque es justo eso. Es un proceso que toma textos antiguos que podrían parecer fríos o estáticos y ¡pum!, los hace explotar con un significado nuevo, vivo y súper relevante para el presente. Muy bien, con esta idea de la reacción química en mente, vamos a nuestro primer acertijo. Esa lista de nombres interminable, la genealogía. Esa parte que muchos se saltan. Pues resulta que no es un simple árbol familiar. Mateo nos lo presenta como un mapa de toda la historia de la salvación. Fíjense en esto, Mateo no pone los nombres al azar, los organiza en 3 grupos de 14 generaciones. Esto no es casualidad. 14 es 2 veces 7, y el 7, en la cultura judía, es el número de la perfección, de lo completo. Lo que Mateo está diciendo es que la historia no es un caos, tiene un orden, un plan divino que llega a su punto culminante, a su perfección, con Jesús. Así que básicamente nos cuenta toda la historia de Israel en 3 grandes actos. El primer acto, la era de los patriarcas hasta el rey David. El segundo, la monarquía, que termina en el desastre del exilio. Y el tercero, el tiempo de espera después del exilio, que culmina con la llegada de Cristo. Es como un resumen exprés de todo el Antiguo Testamento. Pero aquí viene lo más sorprendente de todo. ¿A quiénes incluye Mateo? No a las grandes matriarcas como Sara o Rebeca. No, mete a 4 mujeres con historias, como decíamos, irregulares. Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Todas ellas, ya sea porque eran extranjeras o por situaciones morales muy ambiguas, nos muestran cómo el plan de Dios a veces avanza por caminos totalmente inesperados. Y su presencia es clave. Nos preparan para el nacimiento más irregular de todos, el de un niño concebido por obra del Espíritu Santo. Y hablando de situaciones irregulares, esto nos lleva directo a José, porque mientras el Evangelio de Lucas se enfoca muchísimo en María, Mateo pone todo el peso dramático sobre los hombros de José. Él es el verdadero héroe silencioso de esta historia.
Vamos a comparar sus roles para que se entienda bien. La misión de María, claro, es concebir y dar a luz. Pero la de José es igualmente crucial, aunque de otra manera. Él tiene que nombrar al niño, y al hacer eso lo está adoptando legalmente, metiéndolo en la línea del rey David, cumpliendo así las profecías. Su justicia no es aplicar la ley al pie de la letra y denunciar a María, sino todo lo contrario. Es obedecer a Dios a través de los sueños, confiando en un plan que, sinceramente, no podía entender del todo. Y justo cuando parece que el drama familiar se resuelve, la historia da un giro y se vuelve un thriller político. Entran en escena los magos de Oriente y el rey Herodes. Y con ellos empieza un choque brutal entre dos maneras de entender el poder, dos tipos de reinos. Nuestra fuente lo describe como un juego de oposiciones, y es perfecto. Por un lado tenemos a Herodes atrincherado en su palacio usando las escrituras como si fueran un informe de inteligencia para eliminar a un rival. Y por otro, a los magos, unos extranjeros que viajan siguiendo una estrella y usan esas mismas escrituras para encontrar al nuevo rey y adorarlo. Es el poder establecido contra la fe que se pone en camino, y al final, el plan de Herodes se hunde, mientras que la búsqueda de los magos tiene éxito. Ahora, todo este drama, este conflicto, tiene un propósito teológico clarísimo para Mateo. Lo que está haciendo es presentarnos a Jesús como el nuevo y definitivo Moisés. Los paralelos son alucinantes y totalmente intencionados. Hay un tirano que masacra a niños inocentes. El niño elegido se salva milagrosamente. Hay una huida y una estancia en Egipto. Y finalmente, un regreso de Egipto que se presenta como un nuevo éxodo. Mateo está usando la historia más importante del pueblo de Israel, la de su liberación, para decirnos quién es Jesús, el que viene a liderar un nuevo éxodo, una liberación definitiva para toda la humanidad. Bien, hemos desarmado la genealogía, a José, el conflicto con Herodes. Ahora, juntemos todas las piezas. ¿Qué nos dice todo esto? ¿Por qué es tan importante entenderlo así? El punto central es este. La historia de la infancia de Jesús no es solo un cuento de Navidad para decorar, ¿no? Es la introducción perfecta a todos los grandes temas que Mateo va a desarrollar. Nos deja claro desde el principio que su evangelio es un argumento para demostrar que Jesús es el Mesías, el nuevo Moisés que trae una nueva ley. Es una enseñanza para una nueva comunidad, la Iglesia, y nos muestra que este Mesías, aunque es judío, viene a salvar a todas las naciones, que están representadas por esos magos de Oriente. Y todo esto nos deja con una última idea para darle vueltas. Este análisis nos enseña a no quedarnos en la superficie. Así que la pregunta final es, cuando leemos cualquier historia, sea antigua o de hoy, ¿qué contexto podríamos estar pasando por alto? ¿Qué conexiones, qué estructuras ocultas, qué detalles raros podrían cambiar por completo el significado de algo que creíamos conocer de memoria?